En este vídeo vamos a aprender el concepto de magnitud. Como viene aquí en la definición, magnitud es todo aquello que se puede medir y expresar su valor con un número. Es decir, tiene que tener un número y una unidad de medida. Esto que vemos aquí son ejemplos de cosas que no son magnitudes. Por ejemplo, la amistad no se puede expresar con un número. No podemos tener 5 unidades de amistad, o 6 unidades de amor, o 18 unidades de terror. No existe medida para el terror, ni para el cariño, ni para la lealtad. Sin embargo, hay otras unidades, hay otras cosas en la vida que son medibles y que se pueden expresar mediante un número y una unidad. Por ejemplo, la longitud, lo largo, que es una cosa. En este caso, lo que empleamos es, para medir la magnitud y longitud, empleamos un metro, una cinta métrica, y lo medimos en una unidad que puede ser el metro, el centímetro, los milímetros, etc. El valor de un ángulo también puede ser, si el ángulo es más abierto o menos abierto, puede ser expresado mediante un número, mediante un instrumento que se llama goniómetro, lo podemos medir y se expresa, como en este caso, por ejemplo, en grados sexagesimales. Aquí tenemos un goniómetro, en este caso es un goniómetro de aplicación que sirve para medir el ángulo que forman dos caras de un poliedro. Entonces, aquí podemos leer, en esta parte del goniómetro podríamos medir el ángulo que forman. Otra magnitud es el tiempo. El tiempo lo podemos medir en horas, minutos, segundos, décimas de segundos, etc. La masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que se mide mediante una balanza por comparación con otra masa que es conocida. Esto sería una balanza. Y otra magnitud que es el peso. Es muy parecida a la masa, o por lo menos tiene algo que ver con la masa, y mide la fuerza con que, en este caso, la Tierra atrae a las masas. Se miden con básculas. Aquí tenemos una báscula de precisión, una báscula de baño, y aquí tenemos una báscula de precisión que puede medir gramos, kilogramos y en este caso hasta la décima parte del gramo. En básculas muy finas se puede llegar a medir, como en esta de aquí, hasta la 10 milésima de gramo. Los cuerpos y las sustancias ocupan una porción del espacio, y dependiendo de la porción del espacio que ocupan se dice que tienen mayor o menor volumen. Aquí tenemos una muñeca rusa pequeña que ocupa poco volumen, y aquí una muñeca rusa grande, es decir, que ocupa mucho volumen. Las unidades de volumen han cambiado mucho a lo largo del tiempo, igual que las de longitud. Entonces se han medido mediante diversas medidas que eran tradicionales de determinadas zonas. Aquí tenemos almudes que sirven para medir, en este caso es un volumen determinado, que en este caso está midiendo un almud de patatas. Otro almud que en otros sitios se denomina a una medida diferente a esta de aquí. Y actualmente la magnitud de capacidad, que es el volumen de líquidos, se suele emplear la unidad denominada litro. Aquí tenemos este objeto que hasta aquí mide 250 mililitros, hasta aquí mide 100 mililitros, aquí tenemos casi 475 mililitros y aquí tenemos casi 250 mililitros. Otra magnitud es la temperatura. La temperatura se mide en grados, que puede ser grados centígrados, grados Celsius, grados Kelvin. Existen diferentes escalas para medir y se puede medir mediante termómetros de mercurio, termómetros, en este caso aquí tenemos un termómetro clínico, termómetros que funcionan mediante un sistema electrónico, etc. Otra magnitud es la intensidad del sonido, lo que nosotros llamamos volumen, si está más o menos fuerte el sonido, que se mide en una unidad que se denomina decibelios. Podemos medir la presión del aire, en este caso, también es una unidad, o sea, es una magnitud que se puede medir mediante diversas unidades, por ejemplo, bares, kilobares, pascales, etc. Otra magnitud que se mide frecuentemente es la concentración de glucosa que hay en la sangre, lo que se llama el azúcar de la sangre, que solamente suele estar alrededor de 110 miligramos por decilitro de sangre. Aquí lo vemos, el aparato este que sirve para medirlo. Otra magnitud es el consumo de electricidad. Cuánta electricidad hemos gastado en un determinado tiempo se mide mediante un aparato de estos que tenemos todos en nuestras casas y que se mide en kilovatios hora. Otra magnitud es la acidez del suelo, que se mide con el pH, de tal forma que los suelos ácidos tienen un pH menor que 7 y los suelos que no son ácidos tienen un pH mayor que 7. Podemos medir también la acidez de los alimentos, en este caso se está comprobando la acidez de un yogur, que tiene una acidez de 4,25. Aquí la cantidad de luz ultravioleta que llega procedente del sol. Podemos medir la velocidad
con la que funciona Internet en nuestra casa, es una magnitud, la velocidad de Internet, que se mide en kilobits por segundo. El caudal de agua que circula por una tubería. Todos en nuestra casa tenemos un medidor de caudal para saber qué cantidad de agua gastamos, que se mide generalmente en metros cúbicos de agua que se ha gastado a lo largo del mes. También la velocidad a la cual da vueltas un aparato, que se puede medir mediante un aparato especial, en fin. Existen muchos y muchas magnitudes, y generalmente pues existe en cada país un centro especializado en las mediciones exactas de determinadas unidades, y que los fabricantes de básculas, cintas métricas, etcétera, pues tengan unas referencias a la cual acudir.